Mi nombre es Ercilia y voy a contarles un poco de mi historia que yo vivía antes, con enfermedades, tenía dolores de bajo vientre y me dolía. Cuando fui al médico me dijeron que tenía quistes en mi ovario y que no podía tener hijos, que era imposible. Entonces era difícil, también tenía dolores en el bajo vientre, que me dolía mucho, y me dijo la doctora que tenía úlcera. Tenía malestares en el cuerpo, dolores en el corazón, me dijeron soplo cárdico, y tampoco hice el tratamiento porque no podía aceptar esa vida difícil para mí. También tenía celos en mi matrimonio que vivía y todo el tiempo era peleas, más peleas, discusiones. Todo el tiempo era celos. Hay veces mi marido llegaba tarde o no contestaba una llamada y yo está con otra mujer, me está engañando o algo así. Yo pensaba todo el tiempo. Y hasta que un día agarré un cuchillo y decía, te voy a matar o voy a matarme yo porque no podemos vivir juntos. No sé si por un acto de desesperación, no sé, pero quería cortarme las venas. Atormentada, podría decir. Hasta tuvimos a punto de separarnos y era difícil porque era un matrimonio sin comprensión, sin diálogo. No podíamos reír, jugar como pareja y eran discusiones nomás. Quizás había amor, pero era un amor como falso, digamos, porque no había comprensión. Me sentía sola, que nadie me quería a mí. Y yo decía, ¿por qué vine a este mundo a sufrir si nadie se preocupa por mí? Nadie me decía nada, ni mi propia familia. Era más o menos una persona aislada. Decían que me querían, pero paraba más sola porque tenía un carácter fuerte, que ni yo misma me soportaba. Después vinieron mis hijos, y con mis hijos había enfermedades incurables que solamente podían curar Dios, pero no veía eso porque estaba ciega. Entonces más iba a los brujos y decía, allá está mi ayuda, ahí voy a ir, decía yo, y los llevaba ahí y un tiempo nomás los curaban. Era una vida difícil porque en la noche lloraban los dos sufrían, y yo me preguntaba por qué. Y todo era mi salida, ir a buscar los brujos, y los brujos, era eso nomás. Era difícil porque verlo a mi hijo sufriendo, gritando en la noche, diciendo mamá, mamá, eso, y yo le decía qué, y me mostraba cosas que yo no veía, que solamente él veía. Entonces era como poseído, más o menos así. Hay veces lloraba, hay veces me preguntaba y decía ¿por qué? Y mi marido juntamente conmigo decíamos, hay que llevarlo a los brujos. Entonces era el único lugar donde yo conocía. Un día llegamos por curiosidad porque lo vi en la tele y decía, iremos a ver allá qué pasa. Y llegamos a la iglesia ese día y había reunión un domingo. Llegamos ese día, estuvimos en la reunión, pero no entendía nada. Perseverar, decía el pastor. Entonces agarré esas cadenas y dije, ahora es cuando para cambiar. Porque si no cambié en estos años que han pasado, ¿por qué no podría en este poco tiempo? Entonces agarré la cadena y venía lunes, domingo, miércoles y viernes. Es ahí donde encontré la solución y empecé a cambiar. Venía jueves también a la terapia del amor con mi marido. Y es ahí donde empezamos a cambiar y donde dijimos que un matrimonio debería ser con comprensión, con diálogo, entendimiento. Y entonces empezamos a asistir y todo cambió. Es un momento único que no se puede ver en este mundo, solo en ese momento cuando uno cierra los ojos, empieza a hablar con Dios. Quizás Él no responde con palabras, pero responde con acciones. A uno le vuelve más feliz. Uno conoce el verdadero camino, lucha por una felicidad porque cada problema que uno enfrenta, uno lo ve como una cosa pequeña porque Dios es grande. Hay más amor, digamos, en mi pareja, así somos más atentos uno al otro, nos cuidamos a mi hijo. Ya en mi salud he cambiado igual porque ya no me duele el bajo vientre, no me duele el corazón, no me duele nada. Estoy bien porque no siento malestares, no siento nada. Y más antes sentía, ahora no, ahora estoy feliz. Con mis hijos igual está todo bien. Un día el pastor dijo, si van a venir a la iglesia y confían en Dios, no vayan más a los brujos, renuncien a eso. Entonces, un día mi hija estaba enferma y agarré y vine a la iglesia y dije, no voy a ir más a los brujos.
Si Dios curó en el pasado, ¿por qué no podría ahora? Me pregunté dentro de mí y vine a la iglesia y dije, Señor, cúrale a mi hija ahora. Y todo fue diferente porque mi hija fue pasando su fiebre, su miedo. Y desde ese día yo abandoné los brujos. En la iglesia encontré paz, no hay enfermedad, no hay miedo, no hay susto, no hay nada. Mis hijos están sanos, gracias a Dios. Hoy me siento mejor que nunca, podría decir, porque ya no pienso en cortarme las venas ni cosas malas. Todas las cosas negativas desaparecieron de mí. Hoy tengo visiones de buenas cosas porque sé que Dios preparó algo bueno para mí y para cada una de las personas que lo buscan. Entonces, todo el pasado lo dejé atrás y voy por un buen futuro que Dios me va a regalar. Yo le daría el consejo a todas las personas sufridas, desesperadas, que tengan problemas en su matrimonio, en los hijos, dentro de ellas mismas, que tengan un interior vacío y estén desesperadas, que vengan a la iglesia. En ese lugar es un lugar donde uno encuentra la paz, porque uno conoce al verdadero Dios. Ahí uno descubre qué tan bueno puede ser Dios, porque ahí se acaban los sufrimientos, ahí acaba todo lo malo de atrás y uno empieza una vida nueva porque conoce a Dios dentro de uno, y así también cambia la familia, cambian todas las personas que están cerca a nosotros.